¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Ahora sí creo, ¿no? Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la clase hoy día. Nos toca la práctica número 6. Nos toca lo que es hacer la elaboración de gel de polietilenglicol a base de esta materia prima, ¿ya? ¿Cuál es la competencia primordial de esta clase? Igual que las otras, es la elaboración utilizando la tecnología mayormente en la industria farmacéutica. Pero en este caso, en nuestro laboratorio de prácticas en la universidad, lo único que nosotros podemos hacer es regirnos o ayudarnos con las operaciones unitarias que podemos utilizar en esta clase de elaboraciones de formulaciones magistrales más que todo, ¿ya? Entonces, una de la primera competencia y primordial de la práctica es elaborar el gel base utilizando polietilenglicol 4000 y de 400 como materia prima. ¿Por qué 4000 y 400? ¿Ya? Cuando hablamos de polietilenglicol de 4000 nos referimos a que tiene una alta densidad, por eso es que tiene, por eso se llama polietilenglicol de 4000, al igual que el polietilenglicol de 400. Para adelantar un poquito, vamos a ir viendo lo que es el concepto del polietilenglicol de 400. ¿En qué consiste esta materia prima a utilizar en esta formulación? Bueno, en otras palabras, es una mezcla de líquidos lípidos, viscoso, muy viscoso por cierto, hidroscópico, es incoloro y casi incoloro, miscible en agua, muy soluble en acetona, eh, también es soluble en alcohol y en cloruro de metileno. Prácticamente es insoluble en éter y en aceites grasos y aceites minerales. Por eso es que no se los utiliza con esta combinación de materias primas grasas, ya, sino más que todo en acetonas, en el alcohol, y ustedes vamos a ver un poquito más adelante la utilización también con esta materia prima. Es de baja toxicidad, a no ser que nosotros lo utilicemos, ya pueden ser bien tóxicos, introducidos en el organismo a la cantidad de 2 kilos, pero eso es imposible. Entonces, tiene baja toxicidad ya que utilizamos en su materia prima en pocas cantidades, ¿ya? Se lo utiliza para hacer geles con alguna combinación de un principio activo farmacológico, también para la elaboración de lágrimas artificiales, y en sí se la utiliza también a este polietilén para la elaboración de las cápsulas, que ya lo hemos visto también en la cubierta, ¿no? Aquí tenemos el PEP, que es el polietilenglicol de 400, el PEC de 600 y el de 350. Este también es un poquito más alto en cuestión a su peso molecular, es muy denso, es líquido, es transparente, es muy viscoso, es incoloro, como le hemos dicho, es miscible en agua, muy soluble en acetona, en el alcohol y en cloruro de metileno, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver la diferencia, cómo viene o cómo está como materia prima en sí inicialmente. Vamos a hablar un poquito del polietilenglicol de 4000. Esta materia prima es un polímero de condensación del óxido de etileno en agua. Es una masa sólida, eh, por eso decimos que es muy denso. Eh, es una masa sólida amorfa y con forma de escamas, ¿ya? No sé si han visto ustedes la cera en escamas también en el laboratorio, es similar a ella. De aspecto de cera y de color blanquecino. En otras ocasiones, dependiendo de la elaboración o la obtención, también puede tener es cremoso pálido, ¿ya? Con una textura semejante a la parafina, prácticamente inodora e insípida. Soluble, aquí viene la solubilidad, en 4 partes de agua destiladas, se la puede ser soluble en 2.5 de partes de alcohol y en 2 partes de cloroformo, o sea, es mucho más soluble en poca cantidad de cloroformo
necesitamos un poquito más de alcohol y mucho más de agua, ¿ya? Es insoluble en éter, no se la puede utilizar en esa solubilidad. El fundamento de la práctica en sí, ya que hemos visto el concepto de esto, la combinación de estos polietilenglicol, ya sea en sólido que viene a ser el 4000, con el líquido que viene a ser el de 400, en proporciones adecuadas y en condiciones óptimas de temperatura, origina en sí como producto final un semisólido en forma de gel translúcido, como óptima extensibilidad. Hay que hacer el control de calidad también en la extensibilidad. Y ya que forma una capa, en este caso, totalmente hidrosoluble, no absorbible, que permite la respiración epidérmica, ¿ya? Pero también es muy importante que, a la elaboración de esto o la combinación de estos dos juntos me va a ayudar a que yo agregue un principio activo, como por ejemplo hacer un analgésico como el diclofenaco, que me va a ayudar es mucho más absorbible en la piel, por eso es que se lo puede combinar a los dos juntos, ¿ya? El procedimiento para hacer la elaboración de este gel base se lo utiliza los dos juntos. El polietilenglicol de 4000 al 35%, mucho menos que el de 400, ya que este, como hemos dicho, es un principio activo muy denso, de alta densidad, y este polietilenglicol que viene a ser líquido utilizamos a mayor cantidad, ¿ya? Para obtener una sola masa al combinarlas las dos, a tener una sola homogeneidad. Los materiales a utilizar en esta práctica, bueno, vamos a utilizar la balanza analítica, varilla de vidrio para ayudar a la dilución, una cocinilla eléctrica, o podemos utilizar también mecheros con el trípode, vasos de precipitado de 500 y de 250, el de 500 para hacer el baño María, y el de 250 para tenerlo como base de recipiente del polietilenglicol, que lo vamos a llevar a calentamiento o a fundición. La probeta para medir el polietilenglicol que es líquido, y la espátula, y por último el termómetro para medir la temperatura. Ya que el procedimiento de gel base es muy sencillo, se pesan los componentes, vamos a llevar a fundir el polietilenglicol de 4000, ya que es sólido, a una temperatura de 70 grados centígrados en baño María. ¿Ya? Este es un dibujo que he sacado similar en baño María. Acá estoy utilizando el mechero, pero ustedes pueden utilizar también cocinilla. Y para luego incorporar el polietilenglicol de 400 a la misma temperatura, ¿ya? A la misma temperatura. ¿Por qué? Porque ya que los dos son poliéster, entonces para que tengan una sola solución y no me cause o se vuelva a gelificar mi polietilenglicol sólido, entonces tengo que agregarlo a la misma temperatura. Y por último se retira del fuego o del baño María para agitar agitando hasta el enfriamiento total, y vamos a ver que vamos a tener una pasta homogénea, ¿ya? En sí, el gel obtenido tiene una textura muy parecida a una pomada que a un gel propiamente dicho, pero esto no quiere decir que es una pomada, como hemos visto en la anterior clase, que nos quedaba sólido, ¿cierto? Entonces no, en este caso es una pomadita blanda, que no se gelifica por completo, entonces tiende a ser una pasta, una emulsión más que todo, ya no tanto como la pomada sólida. El uso de este polietilenglicol se lo utiliza para preparados de anestésico local, ya sea agregando lidocaína, prilocaína, entre otros anestésicos también. Acá tengo una formulación que ustedes lo pueden realizar y que lo íbamos a realizar en clase, que es a base de lidocaína base, prilocaína base al 7%, la tetracaína clorhidrata al 6%, al igual que el alcohol bencílico, ¿ya? Ya que dijimos que el polietilenglicol de 400 es muy soluble en alcohol, entonces lo podemos utilizar. El gel o emulsión que anteriormente visto en esta preparación es el
principal componente para elaboración de este gel anestésico. Ya, ¿cómo empezamos a elaborar esta formulación? Como siempre sabemos que tenemos que pesar todos los componentes o todos los materiales, ya sea por separado, tenerlo todo listo para hacer la elaboración, ¿ya? Controlando el peso adecuado, viendo en qué almacenamiento está, en qué envase, tiene que estar completamente limpio, al igual que el área de elaborar este producto tiene que estar sanitizado, siempre pasarle con alcohol al 70 o con alcohol yodado, ver la manera que en el momento de la preparación no me haya una contaminación, ya que estamos elaborando un medicamento a base de estos principios activos con función farmacológica. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que trabajar para obtener un producto de calidad, ¿no? Bueno, entonces seguimos después del pesado, vamos a preparar el gel base a base de estos polietilenos de 400 y de 4000, anteriormente visto su procedimiento. Se le añade el alcohol, acá no estamos, el alcohol bencílico sobre el gel de polietilenglicol, agitando hasta homogeneidad, ya que son solubles en ellos. En otro vaso de precipitado se sitúa lo que es la lidocaína, lo que es el principio activo, lidocaína y la prilocaína, calentando en baño hasta 50 grados centígrados, menor que los geles anteriores preparados, y se agita hasta obtener una sola mezcla líquida. Esta mezcla líquida la vamos a incorporar a esta otra solución de los geles de polietilenglicol. Una vez incorporada, vamos a esperar hasta bajarlo del baño María y vamos a pulverizar la tetracaína que viene sólida y la clorhidrata, y que se añade al gel anteriormente en pequeñas porciones, ¿ya? Y a la vez ir agitando poco a poco con una varilla de vidrio hasta obtener una sola pasta homogénea, ¿ya? Por último, podemos acondicionar en potes o en tubos, ya que es una forma farmacéutica que me va a ir a ayudar como anestésico local, en este caso, eh, para un golpe, para, no sé, para un chichón que me va a bajar la, ¿cómo les puedo decir? Se me va la palabra. Mayormente, como es anestésico, entonces para esas clases de dolores locales que nosotros nos provocamos por accidente, entonces lo podemos utilizar, lo podemos realizar con esta formulación, la pueden obtener ustedes, ya la tienen escrita, la pueden realizar en sus casas, no hay donde más perderse en cuestión a lo que es los polietilenglicol, hablando en este caso, en esta práctica. Este es el procedimiento sencillo en cuestión a esta práctica. No sé si tienen alguna pregunta acerca de estos polietilenglicol, ya que hemos dicho que el polietilenglicol son muy solubles en alcohol, en acetona. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta en la elaboración de este gel base o con un principio activo farmacológico. ¿Nadie? Doctora, ¿sí o sí se tiene que colocar en baño María? En baño María, porque así evitamos la rotura del envase de vidrio, porque a esa temperatura siempre tenemos que cuidar, ¿no? O de lo contrario, poner una malla de amianto y colocar el vaso precipitado para su fundición, pero siempre controlando la temperatura que no pasa al 70 grados centígrados, regulando el calor de la hornilla o del mechero. Otra pregunta. Estas prácticas son sencillas a elaborar, que ustedes mismos lo iban a realizar, se iban a llevar a sus casas también para que ustedes mismos los prueben.
el efecto también utilizando lo que es el principio activo, lo que es la lidocaína. Si nosotros lo elaboramos con un protocolo bien estricto en cuestión a limpieza, a sanitización, a utilización de los materiales que estén completamente limpios, al igual que los equipos a utilizar, ya que la industria farmacéutica ya son un poquito más sofisticados. ¿Por qué? Porque ellos fabrican a grandes cantidades, en cambio nosotros para hacer las pruebas o estas experiencias pequeñas utilizamos formulaciones pequeñas también para pocas cantidades, ¿no? Para hacer la fabricación de poca cantidad, ya que las materias primas también son un poquito caras para poder conseguirlas o obtenerlas. Gracias, doctora. Otra pregunta. Cuestión, los polietilenglicol, más que todo el de 400 es el más utilizado. Como les decía, se los utiliza también para las lágrimas artificiales, es uno de los excipientes en pequeñas cantidades, lógicamente, para que se adhiera bien y tenga esa funcionalidad con el principio activo combinado. Igual se los utiliza en algunas inyecciones que son oleosas, como las inyectables eh, mayormente que se utilizan en para cuidarse en las personas, ¿cómo les puedo decir si no fue la palabra? Como la clinomín es muy utilizada también en su componente, Anticonceptivo. en los anticonceptivos. Muy bien, gracias. Entonces, también son utilizadas en algunos inyectables, no en todos. Entonces, por eso es que son medias oleosas al colocarse. También se utiliza es uno de los componentes en las cápsulas de gelatina, muy utilizable. En cambio, el del 4000, como es una pasta sólida, es sólido en sí, entonces se la puede combinar para hacer una crema, pero viendo siempre y cuando su principal funcionamiento, ya que no es común conseguirlo porque es de un peso molecular muy alto, entonces creo que no es muy producido, pero se la puede utilizar también y en este caso se las puede combinar con este otro gel. No sé si han visto alguna vez un gel, un diclofenaco en gel. Si ustedes lo han visto, es medio lechoso, no es líquido, pero es bien pastoso, es lechoso, porque sí en su interior solamente tiene estas dos clases de geles combinados y el principio activo al 1%, ¿ya? Al 1%, que cada 100 gramos de este gel se lo agrega 1 gramo de diclofenaco, en este caso puede ser sódico, para utilizarlo como gel analgésico o antiinflamatorio a la vez. Una vez ya obtenido o envasado o acondicionado en unos tubos, sí o sí lo tiene que mantener a temperaturas menor a 30 grados centígrados. En algunas veces utilizando estas materias primas con un principio activo, sí o sí son bajo receta médica en cuestión a estos productos, ¿ya? No sé si tienen otra duda acerca de este procedimiento que es muy sencillo, utilizando estas dos clases de materias primas combinadas. De todas maneras, les voy a mandar un videito acerca de esta utilización, ¿ya? No tanto en combinación, sino en la utilización por separado, para que ustedes puedan comprender un poquito más en la utilización de estas materias primas. No sé si tienen alguna pregunta aparte. Acerca del procedimiento, del fundamento, de la formulación. Bueno, entonces, con esto finalizamos. Me dan su primer apellido,
con su nombre por vía WhatsApp para agregarlo a la lista y se lo envío este video y el material también al finalizar con el otro grupo, por favor. Si ya no tienen alguna pregunta más. Gracias, doctora. Ya. La próxima clase nos toca Gracias, hacer lo doctora. que es gel alcohólico, entonces vamos a elaborar gel a base de alcohol y utilizando un principio activo farmacológico también, ¿ya? Bueno, ha sido un placer. Si tienen otra pregunta, me lo hacen vía por la plataforma.